Buenas, un día más comenzamos con un nuevo episodio de Inmunes, este podcast que como digo es para eso, para no volvernos inmunes a todas las injusticias, cosas que vivimos en nuestro día a día, cosas que las personas tienen que soportar y vivir y que ojalá vayamos despertando y queriendo escuchar a otras personas con lo que les ha sucedido para que este tipo de cosas no se vuelvan a dar. Sé que este canal es pequeñito, sé que las personas no son conocidas, pero intentamos desde nuestro día a día intentar darles fuerza y voz para que estas cosas cambien. Hoy tenía previsto otro podcast que, como os dije, ya estaba grabado, pero que lo dejaré para el siguiente porque lo hemos cambiado radicalmente. Hoy, con todo lo que ha pasado en estos días en Guadalajara, con todo lo que está pasando, las noticias, con todo lo que estoy viendo desde incendios y cosas que están saliendo a arder en Vallarta y en otras muchas ciudades de México, lo que me parecía mucho más interesante hablando con una persona que es ya conocida en mi canal, pues en este caso poder hablar, ya que con esta persona vive y trabaja allí en Guadalajara, para poder contaros de primera mano cómo ha sido su vida, cómo es el tema de la seguridad, cómo ella lo va viviendo, cómo es tener que vivir y lidiar con este día a día para todas aquellas personas que no viven en esa ciudad, que no viven igual ni en México y que lógicamente este tipo de cosas pues también puedan visibilizar porque al final las personas que se levantan, trabajan, van a su día a día, no son las responsables de todo esto, pero son las que más sufren todas estas consecuencias. Así que lo dicho, vamos a darle la bienvenida y que en este caso sea ella quien nos cuente todo. Bienvenida, Elvia. ¿Qué tal estamos? Gracias, buenos días. Buenos días. Así que nada, lo primero ya sabes, aquí relajarse, estar de buenas y nada más. Lo único, que para que la gente que no sepa quién eres, que te conozcas, sé que en principio tampoco me gusta que en estos casos a veces deis demasiados datos, pero lo justo y necesario, lo que es tu edad si quieres, que has estudiado, pues cuál es tu trabajo, no sé, lo que quieras más o menos, para que la gente sitúe un poco y al final, ya que venimos a hablar de Guadalajara, pues digo yo que podrás decir que vives ahí. Sí. Bueno, Danos. me llamo Elvia, tengo 53 años, vivo y nací aquí en Tlaquepaque, en Guadalajara, Jalisco, Ujú. y tengo un hijo, tengo mi propio negocio, soy optometrista, entonces me dedico a comercialización y adaptación, corrección de problemas visuales. Desde los 17 años, 16 años, entré a trabajar en esta área y hasta el día de hoy, pues prácticamente toda mi vida me he dedicado a eso. Soy licenciada en optometría y nací aquí en Guadalajara y toda mi vida he vivido aquí, nunca me he ido a otra parte, entonces sí, pues prácticamente mi vida es aquí en Jalisco y con todas Ujú. sus buenas y malas. De joven, pequeña, me enorgullecía mucho esta parte de las mujeres más hermosas son de aquí de Jalisco, Ujú. específicamente de Tlaquepaque, entonces me identifico con esa idea de las mujeres más hermosas somos de aquí. Sí, no, no, por supuesto. Solo hay que verte para que se vea el gran caché que hay en esta zona. O sea, por supuesto que sí. Elvia. Así que lo dicho, en este caso, de verdad, muchísimas gracias por venir a contarnos y sobre todo porque, bueno, ahora con lo que ha sido las noticias, con lo que todo está estallando, con estos días donde ahora mismo Guadalajara se pone en el centro de la noticia, pues como siempre digo, al final siempre se hablan en las noticias de los sucesos, de las cosas, pero lo que no sabemos es qué les pasa o qué voz tienen los habitantes, que son los que tienen que ver en las noticias cómo sus calles, sus pueblos, sus negocios, pues están siendo enseñados sin ni siquiera saber realmente lo que pasa por sus cabezas. Así que lo primero, para ir al grano, luego si quieres hablamos ya un poco de la historia de Guadalajara y lo que ha sido vivir ahí también durante todos estos años, pero vamos al grano, sobre todo para qué es lo que supone a ti ver todos estos días lo que está pasando en las noticias. Sí, sobre todo ahorita que hablas de las familias y esto, me pongo a pensar que hay un momento en el que la preocupación muy general de ahora que yo soy mamá de los papás era justamente eso, el que haya tanto dificultad para conseguir un buen trabajo, incluso que no haya acceso a educación. Y entonces los muchachos jóvenes y no tan jóvenes se unen a estos grupos de delincuentes porque así es como resuelven su problema económico y de manutención. Entonces,
se disparó esta parte en donde los jóvenes salían de la secundaria, se unían a estos grupos. Entonces, sí es como esa parte de los papás que viven con esa angustia de que sus hijos estén unidos a estos grupos de delincuentes. Ujú. Se usa mucho, o bueno, se escucha mucho esa, donde incluso hay niños de 14, 15 años, te digo, como en edad de estar en la secundaria estudiando lo básico, que los contratan para estar viendo, cuidando quién entra, quién sale de las colonias, viendo. Sí, algo fácil que sea para hacerles ganar un dinero rápido y que no, en principio no suene demasiado mal, ¿no? Sí, te digo que ni siquiera es un trabajo riesgoso, pues, pero ellos ya se ganan sus 3,000 pesos por semana solo con un número de teléfono donde tienen que hablar y decir, ay, este movimiento llegó esta camioneta, en estas placas son estas personas y entonces tienen ese trabajo, por decirlo, Ujú. pues, como Sí, sí, trabajo. sí. Pero es eso, muchos adolescentes aquí se están dedicando a eso como si fuera un oficio, como si fuera algo digno de hacer. Sí, bueno, también escuché que utilizaban a muchos adolescentes para cosas incluso peores, también aprovechándose la de la ley del menor, esta que dice que por mucho que hagas, incluso máximo te pueden caer 5 años. Con lo cual dicen, mejor lo aprovechas ahora antes de los 18, sacas el dinero que quieras y luego ya, pues con ese dinero, pues puedes vivir mejor, ¿no? Sin saber que al final acabas entrando y lo de donde entras es muy difícil salir. Sí, pues sí, de hecho eso es como con lo que empiezan, pero lógicamente a los que se ven más avispados, Ujú. los jalan para otras cosas ya más, es que es muchísimas cosas. Poco a Se- poco, tú tranquila, si tenemos rato. Quiero decir que tú vete sintiéndote cómoda y demás, aunque realmente si quieres de esto podemos hablar incluso más tarde. Lo que yo te preguntaba en principio era básicamente cómo estás viviendo tú estos días lo que está pasando ahora mismo. Es decir, más bien cómo estás viviendo, porque claro, como digo, tú tienes un negocio, según escuchaba muchas personas les ponen toques de queda, no pueden trabajar, si encima te pillas sin comida tienes que aguantar con lo que haya. Es decir, ¿cómo es vivir todo esto? Y bueno, y tener que estar sí, con miedo de salir a la calle porque algunos comunicados que yo le estaba leyendo decían que a partir de las 2 de la tarde quien saliera iban contra él, fuera quien estuviera por la calle, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, esos mensajes que te llegan, que a ti, pues estando allí también te informas. Y, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de pronto pasar algo de esto? ¿Y cómo cambia tu día a día de estar trabajando a tener que estar encerrado en tu casa? Sí, bueno, te voy a contar práctica lo que pasó ayer. Ujú. Nos despertamos con la noticia justo eso, de que bueno, habían matado a una persona muy poderosa en Ujú. este círculo de lo que son los narcotraficantes. Es Sí, el allí. cártel que funciona aquí, que viven Ujú. aquí en Jalisco y que pues sabemos todos de toda la vida todo el poder que tienen, pero los federales en un enfrentamiento que tienen le dan muerte y entonces es donde se desata ayer justo todo esto que está pasando. Nosotros solamente tenemos el aviso de que hay que resguardarnos, de las situaciones que están pasando, enfrentamientos entre ellos, enfrentamientos con los policías. Entonces esto hace que nosotros tengamos justo que resguardarnos. Hay que cerrar nuestros negocios. De hecho, yo todavía no había abierto porque esto fue muy temprano, Ujú. 9 de la mañana, 8:30 de la mañana cuando yo me enteré. Entonces, muchos de los negocios cercanos ya tenían abierto, ya estaban laborando y ni siquiera sabíamos exactamente qué tan grande era. Era así como de, bueno, mataron a alguien más y listo, Sí, sí. pero no. El problema, o bueno, nos avisan que esta gente empieza a hacer dagas, empieza a, te digo, a enfrentarse entre ellos y a enfrentarse con los policías, con el ejército, empieza a haber presencia
del ejército en estas situaciones en donde no siempre en todos los eventos fue en contra de alguien, simplemente están como queriendo demostrar el poder que tienen de hacer situaciones como bloquear carreteras, como incendiar negocios, como este tipo de cosas que se hacen justamente, te digo, como para demostrar el poder que tienen, qué tanto puedo hacer, qué tanto puedo afectar a tu ciudad por haber hecho lo que hicieron. Sí, sí, Entonces, pues lógicamente esto afecta, más que nada, pues te asusta. sí, Te sí, obvio. asusta el hecho de si te va a tocar a ti, porque aparte es tan cerca que tú puedes estar viendo incendiada la farmacia en donde vas cada, no sé, cada mes por algo que necesitas, o el Oxxo donde vas a hacer tus depósitos o tus pagos o alguna cosa, y entonces eso hace que te Ah, no, y asuste. que conoces a los empleados, entiendo, que Sí, suelen exactamente. pasarles. Exactamente. Pues te digo, la familia empieza a comunicar las cosas que pasan. Este, ya se me fue la onda. No, no, que en principio te mandan mensajes también todos los familiares, un poco para saber que están bien, para estar al pendiente de que todos están estando. Claro, tú tienes un hijo, tú igual estás en casa, pero no sabes si tu hijo está ahí en ese momento o si está fuera, dónde va a estar, ¿sabes? Quieres avisarle lo antes posible para que se refugie y que no le pille en medio de la calle. Entiendo que al final son momentos muy tensos en cuanto todo estalla y se ve que no es simplemente que hayan ido a por alguien, que ya es bastante jodido tener que normalizar que vayan a por alguien, pero dices, bueno, sueles ir a por alguien puntual y a mí esto no me afecta, pero cuando esto llega a este calibre, claro, puede afectar a tu negocio. Mañana imagínate si no tienes negocio, cómo sales de todo eso, el dineral que puede llegar a suponer, porque al final, por mucho que tenga uno un seguro o que tenga no sé qué, nunca te va a cubrir un seguro en la totalidad de todas las pérdidas, o sea, siempre te cubre un porcentaje muy pequeño. Entonces, claro, si te afecta a tu día a día o a tu de comer, como digo yo, es decir, si de pronto tú tienes una farmacia, como tú bien decías, o tienes esto y acaba tu negocio destrozado al día siguiente, claro, ¿cómo sales de todo eso? Es decir, por eso ya no es cuestión incluso de que te maten, que también es un miedo real, sino también de que te arruinen. Sí, déjame contarte un poquito esa parte de muy personal. Que es como yo lo viví ayer en la mañana justo, tú lo comentas, tengo un hijo, tiene Ujú. 21 años y entre que combina un trabajo fijo o mostrador en una farmacia justamente, su Ujú. otro tiempo lo dedica a repartidor. Entonces, ayer exactamente a la hora que yo me entero, él anda ya afuera con su moto y con su aplicación, sabes, en estas aplicaciones Sí, sí. en donde De te reparto. mandan a recoger y entregar paquetes. Y entonces es eso que él es muy despistado. Bueno, si yo soy en el plan de que tengo mucho tiempo que justamente por lo mismo que me pongo nerviosa, trato de no ver muchas noticias y estas cosas, pero justo te digo, la familia empieza a ver estas cosas y entonces empiezan a avisar por WhatsApp. Yo me doy cuenta, le marco a mi hijo, lógicamente que no me contesta, ya sabes, estos muchachos que Sí, les sí. marcas, si es tu mamá, no contesta, porque Sí. sí, lo tengo comprobado. Bueno, está manejando, puede ser que esté manejando y tampoco pueda en ese momento. No, bueno, ahorita sí, pero me acuerdo de algún momento en el que estando con uno de mis sobrinos le decía, márcale tú porque a mí no me va a contestar. Le marcaba yo, no me contestaba, le marcaba él y él inmediatamente contestaba. Entonces Cosas de yo sé, hijos. yo sé que me tiene bloqueada. Pero entonces es eso, empieza, te digo, con la angustia de no se está dando cuenta de lo que está pasando y justamente es repartidor, entonces va a andar por toda la ciudad. Aquí Ujú. lo mandan y entonces, bueno, le marco, no me contesta, te digo, y Ujú. entonces le mando un mensaje, ya justamente porque le marcaba a su teléfono personal y no al donde tiene las aplicaciones, pues le marco donde tiene las aplicaciones y le digo, no quiero interrumpirse, que eso que dices tú, que a lo mejor está manejando y esto, le digo, pero pasa esto y esto, le mando una captura de lo que ya estaban Pasando, avisando. sí, las noticias.
en las noticias. Y entonces le digo, regrésate, vente a la casa, ya no te arriesgues. Como a los 5 minutos me marca y me dice, sí, efectivamente no me estaba dando cuenta, pero llega al lugar donde, un Starbucks, donde había que recoger, ah, mira, ya dije una marca, pero donde Ah, estaba, no, pero no te preocupes. No es una marca de tu hijo. O sea que no pasa nada. donde Aquí no estaba, nos pagan por publicidad, pero se pueden nombrar cosas, no pasa nada. ok, donde estaba recogiendo un pedido y entonces ahí mismo los dependientes le dicen, cancelaron o voy a tener que cancelar este pedido porque ya vamos a cerrar, ya nos avisaron que Ujú. tenemos que cerrar y entonces vamos a... ¿Pero por qué? No, pues está pasando esto y lo otro. Y entonces ahí es donde él se da cuenta, dice, entonces sí, me voy a regresar, no porque me dé miedo, dice él, Sí, no porque sí, me dé miedo, sino porque ya no va a haber nada que repartir. Todo sí. empieza a estar cerrado y, pues, ¿qué voy a repartir si no hay nada? Pues eso, te digo, nada más en Ujú. esa cuestión de vivir una angustia por tu familia, por tus hijos, por la gente que en ese momento le agarró en la calle. Se paró todo. Mira, por ejemplo, yo veía a la gente caminando, los que iban entrando a trabajar o los que iban saliendo, que nos agarró en un domingo, que mucha gente es su día de descanso, pero a muchos otros no. Entonces, el transporte se paró, el transporte público, ya no hubo camiones, ya no hubo este manera de llegar a tu trabajo o regresarte a tu casa o estas cosas. Y entonces incluso hubo momentos en que bajaron a la gente que ya iba en el transporte porque se Ujú. iban a regresar, los choferes iban a regresar a sus bases porque estaban o los agarró la noticia así en el camino. Entonces imagínate, tú te levantas temprano para irte a tu casa o vas saliendo de un turno nocturno, por ejemplo, vienes en el camión, te bajan y vas a tener que caminar lo que te falte para llegar a tu casa. O te Sí. digo, o en su momento, si están en el trabajo, ya en las empresas, los negocios cerraron y lógicamente pues dejan salir a la gente. Algunos que no eran no tienen tantos empleados, ellos mismos pudieron llevarlos a sus casas, pero muchos otros Ujú. no. Entonces veías gente caminando así por la calle para regresar a sus casas. No, Eh, es que claro, hasta los Uber y todo, es decir, al final se esconden porque dicen, a ver si me van a coger el coche y me la lían. Sí, exactamente, te digo, lo mismo que un repartidor, pues los Ubers también se Ujú. acabaron, incluso había una sobredemanda, de hecho, te digo, teniendo la aplicación aquí conmigo, él decía, mira, este viaje tan pequeño y tan bien pagado, ¿no? Pues porque él sabe lo que cuesta un viaje, triplicaron el precio Sí. más Pero de lo nadie quería. a un viaje, pero pues había miles de solicitudes y no había nadie que los hiciera. Te digo, en una cuestión de los negocios, pues fue eso. Yo ayer les comentaba, imagínate gente que ya tenía, o los restaurantes que ya tenían todo preparado para su venta, que los domingos es pues, de la gente Ujú. de las familias que salen a comer, de un día bueno para ese tipo de negocios, y todo recogen y se resguardan, y entonces ya no hay nada. También yo les platicaba pues en la familia, en la parte donde a muchos de nosotros pues según nos agarra como un día normal de que te levantas a pensar qué vas a hacer de comer, qué hay que ir a comprar, hacer la despensa, Ujú. este, para la semana, porque pues te digo, es un domingo en el que la mayoría o muchos descansamos y entonces nos dedicamos a eso, a ir al súper, a comprar tus cosas para la semana. Y entonces yo creo que mucha gente los agarra como sin víveres. Y hoy estoy pensando en eso, sí, pasan más días, ¿qué va a pasar con esto? Porque decían, ojalá y que ya todo se mejore, que haya más seguridad para que nosotros podamos salir.
Y yo digo, ¿salir a qué si todo está cerrado? ¿Cómo vas a comprar víveres? Te digo, yo espero Sí, sí. que sea, que no dure mucho esto, pero sí es una de las cosas que nos va como a priorizar en los días, en estos días siguientes. Sí, sí, no, no. Ya te digo, como seas de esas personas que te justo te pillan con la nevera vacía o con pocos historias, de verdad te hacen un agujero porque dices, ¿qué haces ahora? La verdad es que, como digo, es muy complicado. Yo además, yo tuve que dejar de llegar a ver noticias porque hasta a mí, ni siquiera estoy ahí, me parecía terrorífico. Empezabas a ver vídeos también de gente corriendo en aeropuertos, de gente cerrando sus negocios corriendo. No sabes cuántas de estas noticias son ciertas porque también te cuelan muchas que a veces son de otros años, como de algunas de unos tanques casi que había con militares, o sea, así con armas, y luego te salta ahí diciendo que es del 2020. O sea, hay una cantidad de información excesiva de la cual no sabes cuál es de ahora, cuál es del fuero, cuál es de otro momento, pero de pronto solo ves a gente corriendo, a gente escondida en sus negocios con gritos de miedo tremendo. Y es como, claro, es que, o sea, realmente cómo es tener que saber que en cualquier momento puede pasar una cosa de estas y saber que lo tienes ahí al lado, porque al final es lo que digo, no es una cosa que haya pasado puntualmente, es una cosa que ya has visto, que ha pasado en otras ocasiones, que ya has tenido que vivir por otros negocios cercanos a los que de pronto te enfrentas y de pronto un día no están, o yo no sé si te ha llegado a tocar algún conocido o alguna persona que de pronto ha dejado de estar viva. Sí, podemos aquí hacer una pausa ratito porque se está avisándome el teléfono que se está descargando. Déjame Sí, buscar el cargador lo pongo para... en pausa y ahora seguimos. Vale, pues lo dicho, seguimos, que ha habido un pequeño corte, así que lo que te estaba preguntando, ¿vale? Sobre el tema de vivencia, sobre el tema de lo que has vivido sobre esta historia o si te ha pasado en primera persona tener que conocer o vivir situaciones así. Así que todo tuyo. A ver, pues te cuento que yo tenía 14, 15 años, trabajaba en una tienda de abarrotes en la esquina de mi casa y es como la vivencia primera de tener que pasar este tipo de cosas que suceden día a día. Estaba yo detrás del mostrador, había gente de estos grupos que se dedican a vender drogas y esas cosas afuera de la tienda. Y entonces llegan los contrarios y se agarran a Ujú. balazos, según ahí afuera de la tienda. Ya. Entonces, yo jamás había escuchado yo una detonación de arma tan cerca te estoy hablando de 7 metros de Ya, ya, distancia. ya. Y entonces lo primero que hice fue tirarme al piso. La gente dentro de la tienda empezaba a gritar, los niños espantados justo por los gritos de las personas adultas y yo con 14 años no sabía ni qué hacer. Lo que hice fue eso, tirarme al piso. Quedaron abatidos en ese evento dos personas que eran de las que estaban ahí, pero junto con eso yo vivía en ese tiempo eso que decíamos antes, la parte donde la gente avisaba, la gente no se metía, o sea, estos delincuentes no se metían con los civiles, no se metían con la gente, normal y común. Aún en ese enfrentamiento, pues iban directo con esa gente y ese día no salió lesionado nadie más que no fueran de ellos mismos. Uno de los contrarios que llegaron ahí a atacar se fue herido en una pierna, lo subieron al carro y se fueron. Pero fueron momentos muy intensos, ¿sabes? Y con Normal. 14 años, pues estás realmente joven. De ahí, pues ha habido muchos eventos en los que me ha tocado estar muy cerca y luego eso que dices tú, que lo llega uno a normalizar tanto que hasta en una cuestión de pláticas en la cena con la familia, te adiestran, te aleccionan sobre las cosas que debes de hacer. Pues te digo, como quien le dice a su hija, a su hijo, no olvides las llaves, no lleva suéter. Así es Ujú. como te aleccionan en las noches de cena con la familia, no te acerques a esta zona porque es donde se juntan Ujú. estas personas.
no te relaciones con tal o cual, con el hijo de fulanita o con el hermano de manganita, porque ellos ya andan en la mafia, en estos grupos, te digo, de Sí, sí, sí. delincuentes. Y entonces se normaliza esas pláticas como, ¿qué crees que a la hijo de doña Juanita, pues ya anda en ese relajo o qué Sí, sí. crees que fíjate que que desaparecieron al hijo de la señora de la esquina porque este, bueno, yo de hecho tenía un cliente así que te digo, llegaba constantemente conmigo y de repente supimos que lo habían desaparecido. Son cosas según que ya te digo, lo normaliza uno por lo constante que pasa. Y muchas de las veces, como por ejemplo, cuando comenzó lo del COVID, yo o mucha gente dudábamos al principio, porque era una pregunta muy común entre la gente que decía, ¿tú conoces a alguien? ¿Tú sabes de alguien que de verdad esto es un invento del gobierno y que no sé cuánto? Ese tipo de bulos que salieron al principio Ajá. de mentiras que nos hacían creer que no estaba pasando, que todo era mentira. Más sin embargo, en Sí, estas situaciones, todo el mundo, Egun, todo el mundo tiene algo que contar. Si no es de tu hermano, es de tu vecino, es de tu cliente, es propiamente de tus hijos. Entonces, ahí es donde te sabes que no es mentira, que no es algo que la gente se esté inventando, sino que sí realmente y lo peor es que no parece que sea en una zona o en un barrio o en un no sé qué, sino que a cada persona que le preguntes en diferentes zonas todos tienen alguna anécdota que contar, lo cual te dice hasta cuánto esto está extendido y normalizado, ¿no? Porque al final tampoco se esconden, simplemente se saben, las personas intentan hacer su camino sin mezclarse por ahí, que ellos hagan sus cosas pero que a mí no me metan, porque al final está claro que una persona ya no puede hacer nada, simplemente tiene que seguir su vida con lo que le toca y donde está. Y es terrorífico, ¿no? Es terrorífico de hasta cuánto, pues como te decía, las imágenes que se veían de Vallarta también con la playa y todas las humaredas creadas y dices, bueno, pues esto es en plan de la fuerza que pueden llegar a tener a la mínima, si lo hacen así de abiertamente y así de historias, es que ni siquiera se esconden, o sea, es como, estamos aquí, vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana, por mucho que vengáis a por uno, hay otros tantos más. sí, yo, Entonces, ¿cuántas veces has llegado a vivir todo esto? Es decir, porque me hablabas de que con 14 años y demás, ¿cuántas bueno, anécdotas o así puedes tener? en otra ocasión me tocó muy cerquita, según esto jamás lo voy a olvidar. Estábamos de viaje como rumbo a Tijuana, que es como la frontera a Estados Unidos, y íbamos en una camioneta y justamente nos toca sin saber en qué situación estaban ahí peleándose en la plaza, el lugar pues donde dicen plaza, así como eh, las zonas donde hay un grupo que son los que manejan todo este negocio Ujú. del tráfico y la venta de drogas, armas, bueno, de todo. Aunque sea, sí, sí. Sí, y entonces, por mala suerte, nosotros llegamos a un tianguis donde, bueno, íbamos rumbo a un tianguis donde vendían fayuca, ya sabes, esta parte de como estaba tan cerca de la frontera, pues luego había que manera de conseguir cosas sin tener que pasar al otro lado a Estados Unidos. Resulta que justo te digo, hay un enfrentamiento y es lo que yo he vivido más cercano. Hay un enfrentamiento entre un grupo y otro y entonces de repente se empiezan a oír las detonaciones, bajan hombres armados, 5 o 6 hombres en una camioneta, enfrente a unos metros, estábamos hablando de 10 metros, 15 metros de distancia y entonces empiezan a disparar. Y nosotros otra vez, como lo mismo que te cuento de la tienda, lo que nosotros Eso. entendimos o nuestro sentido de supervivencia fue bajarnos de la camioneta donde íbamos
y meternos al piso abajo de la camioneta donde íbamos, porque ahí no, o sea, si corres te alcanza una bala. Entonces nos Por la bajamos y altura, nos sí, sí. fuimos a, sí, nos bajamos y nos metimos, este, Te ha ido. te digo, Sí, ya está. Dime. te decía que nos metimos abajo de la camioneta. Se me hizo eterno. Yo no sé cuánto tiempo duraron, pero a mí se me hizo una eternidad. Es como si me hubiera quedado ahí por horas. Después de eso, agarramos la camioneta y antes de que lleguen los policías y todo ese relajo que luego ya lo te dejan ir, eh, huimos de ahí. Espantados, ya ni siquiera nos quedamos al día del paseo, regresamos al hotel, recogimos nuestras cositas y nos regresamos para acá. Entonces, pues te digo, ese es como lo que yo más cercano he tenido en una cuestión de delincuentes abatiéndose a balazos y esas cosas. Lo que sí es más cercano es como la parte donde sabemos que matan a las personas, que levantan, decimos nosotros levantan cuando ya sabes, alguien del grupo o se quiere salir o robaron o hicieron algo que al grupo no le gusta y entonces los mandan matar. Ya desaparecieron al hijo de doña Lupita y entonces pues, a los, no sé, al mes lo encuentran en una fosa común, en una casa abandonada, con días de evolución cadavérica, ese tipo de noticias que todos los días hay algo así, pero yo insisto, tiene que ver con el grupo, nada más, no con la demás gente. Sí, sí. Nosotros vivimos nuestros días, solo escuchando. Yo te digo que por eso yo desde hace un buen rato no escucho noticias, porque ayer, por ejemplo, con todo esto que pasó, que ya mi hijo estaba aquí, que la familia, te digo, hice recuento de toda la familia y todos estábamos bien ya resguardados en nuestras casas. Y entonces me empezó la angustia de estar escuchando tantas noticias y otra vez lo que te digo, tan cerca. Aquí tengo muy cerca la central de autobuses de aquí de Tlaquepaque y entonces la solamente podían llegar los autobuses que venían de otras partes, siempre y cuando el destino fuera Guadalajara, porque si no, los iban a desviar para su destino final, porque ya no había salidas las cancelaron todas las salidas, entonces la gente que ya estaba allí para salir en sus viajes, pues tuvieron que regresarse. ¿Y cómo se iban a regresar si no había taxis, Ubers o nada? Pues caminando, maletas, niños, te digo, caminando así por la calle con maletas y cosas, en la mano. Sí, yo me acuerdo que me pilló también cuando yo llegué a Ciudad de México la noticia de Valeria Márquez, aquella chica que habían matado también en Zapopan. Que para mí también fue en plan de, joder, pues este es el barrio que me decían que era el más seguro, que era el más pijillo y era el más tal. Y de pronto, madre mía, para empezar, digo que se supone que yo tengo que estar ahí. Claro, o sea, te meten el miedo en el cuerpo porque yo encima no sabes dónde vas, simplemente escuchas noticias, simplemente ves cosas así, y pues al final uno lógicamente dice, te pilla una de estas, en las que yo tengo que coger un vuelo, tengo que salir del país o tengo que hacer lo que sea y estás completamente vendido. No tienes casa, tienes que estar en hoteles, tienes que estar buscándote la vida para ver cómo continúas y realmente se vuelve algo terrorífico, sobre todo porque para muchos, como digo, igual lo tenéis más normalizado en vuestro día a día, pues te quedas un par de días en casita, a pesar de que no que tiene que ser algo bueno ni demás, o sea, nadie te quita el susto, pero que al final como que lo normalizas más, pero para una persona que encima esté de turismo o esté de paseo por allí o que haya ido desde otra ciudad de México incluso, que le pille y que no sea ni siquiera donde tenga su casa, donde se esconde, ¿no? Es un poco donde te puedes encontrar una situación totalmente mucho más tirado y sin saber qué hacer y la verdad es que no quita de que esto te deje de dar miedo. ¿Has tenido contacto tú en algún momento con alguna de estas personas? Es decir, ¿has conocido a alguien que se dedicara a ello? ¿Te ha dado alguna vez explicaciones de por qué lo hacen?
o yo creo que solamente es por dinero, básicamente, no creo que haya mucho más motivo que eso, pero no sé, es decir, algún tipo de cercanía con alguna persona que haya estado metida ahí. De muy joven había un pretendiente que luego pues era eso, se dedicaba a estas cosas. Te deslumbra por lo, como, pues más que nada, como lo dices tú, por el dinero, traen buenas camionetas, traen, este, coches, celulares, dinero, y pues eso de repente como te impresiona, pero pues no, realmente algo muy cercano, no, lo que te digo, lo que sí es en una cuestión de amigas que han tenido a sus hijos metidos ahí, amigos que me han platicado hace el año antepasado, mataron a la hija, fíjate, a la hija de un amigo mío. Justo así, empiezan con vicios de drogas, después los jalan para vender, luego consumen más que lo que venden, se hace una deuda, una cuenta que no pagan, extorsionan a la familia se salió huyendo, escondiéndose, que ya iban contra mi amigo y su esposa, contra su nieto, hijo de esta muchacha. Y te digo, y al final terminan con amenazarlos de matarlos, y lo hacen porque llega el momento en el que desaparece esta muchacha, llega un día, mi amigo y su esposa recogen al niño, al nieto, y la mamá solo iba de vez en cuando a ver al niño. Una noche les habla y les dice que va a ir a recoger cosas a la carretera por ahí cerca de otra colonia, muy cerquitas a donde vivían, y ya no regresa. Entonces, te digo, 8 días después lo reencuentran, junto con la pareja de ese momento. Lo encuentran en una casa abandonada ya con días y con señales de tortura y estas cosas. Lo que te digo es ver a mi amigo llorando, desespera. Bueno, y que al final yo me acuerdo que él, antes de que pasara todo eso, me decía, yo ya me despedí de mi hija, yo ya sé lo que le va a pasar y sé que me voy a encargar de mi nieto y que y mi esposa se enoja porque yo digo eso, pero el día que me avisen que la mataron, yo no voy a hacer nada, yo ni siquiera voy a ir ahí si tú quieres ir a reclamar el cuerpo y que no sé cuánto, pero así con esa frialdad o Es no que sé, yo creo con que también esa... tiene que ser rabia, ¿no? Porque saben lo que pasa, saben lo que intentan discutir con sus hijos de que no estén ahí, saben lo que es esa pelea constante donde no les escuchan e intentan hacerse fríos para que no les afecte tanto cuando les vaya a llegar la noticia. Pero como bien decías, luego cuando pasa acaban destrozados y rotos porque sigue siendo un hijo, ¿no? Claro, claro. Ya el niño que ya no tenía papá, desde, ya sabes, esos que van por los cigarros y no regresan, Ujú. y ahora ya no tiene mamá y es ese cargo como de quién fue su mamá, cómo terminó, dónde está. Bueno, al final qué bueno que la encuentran porque hay muchísima gente y tú lo sabrás por todas las historias que ha contado Frida en tu canal y con lo que yo sé que comunicación que tienes con ella, cuántas familias destrozadas. Ya está, perdón, ¿eh? O sea, si veis que en algún momento hay algún corte así brusco o que volvemos a repetir la historia, esto también para que quede como aclaraciones, porque se va al internet de vez en cuando y tenemos que volver a reenganchar, ¿vale? O sea, que no pasa absolutamente nada, pero como esto es grabado, pues no hay ningún problema. Pero simplemente para que lo sepáis, si hay alguna historia donde hemos vuelto a enganchar y dice otra vez están repitiendo lo mismo, es que luego voy a tener que editar y no sé cómo lo haré mejor o peor. Pero lo dicho, para que sepáis también por qué hay estos cortes. Así que nada, estabas hablando de lo del tema de Frida y todo ese tipo de cuestiones, como a mí me estaban contando muchas veces que vivían este tipo de situaciones y cómo, pues bueno, pues pasaba con este tipo de cosas con las familias y demás. Continúa, continúa. Sí, lo que te decía era esa donde hay personas que agradecen encontrar a sus hijos muertos
porque así ya se les quita la angustia, saben en dónde quedaron, saben que en realidad los murieron o los mataron y entonces, lo que te decía, estas personas, mi amigo y lo que pasó con su hija, en cierta manera lo agradecen, fíjate, lo que es agradecer encontrar a tus hijos muertos. Sí, pero es más por el Pero terror, por saber si han sufrido, si no han sufrido, si, o sea, lo que realmente han tenido que vivir, si ha sido algo rápido o no. ¿Sabes? sí, Entiendo que es sí, un lo que poco te la digo, tranquilidad y las dudas que por lo menos te las solventan. encontrar y que las autoridades te informen que fueron torturados antes de morir, pues yo no me imagino lo que puede ser para un padre, una madre, ir a recoger el cuerpo de tu hija y luego sepultarla sabiendo toda esa información. Pero Bueno, incluso ojalá que no tengas que vivirlo, de verdad, nunca. saber que como es un pueblo chico donde ellos viven, conocen a esas gentes, saben quién es, saben dónde viven, saben en qué área, incluso su propia familia que está también metida en esto de consumir y vender droga, saben saben qué gente es, saben qué gente es la que recogió a su sobrina o a su prima o a X. Y entonces te digo, no sé, yo digo, de hecho, mi amigo en algún momento que me platicaba eso me decía, ha pasado por mi mente, buscar un arma e ir a buscar esa gente y yo sé que me van a matar, sé que voy a terminar en la cárcel si no me matan, pero por lo menos me lo llevo, ya sabes, como, y Sí, no, entonces, a la desesperada ya no tengo nada que perder. Si pierdes a tus hijos es como que pierdes tu futuro, ¿no? Para muchos padres. exacto, exacto, Sí, y sí, entonces entonces es como para allá, ¿para qué? ¿Sabes? yo justamente le decía eso, ten en cuenta que no es nada más la única hija que tienes, y ten en cuenta que está tu nieto que ya se va a quedar solo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues son pláticas, te digo, que las tiene uno con tu amigo, con tu vecina, con tu cliente, con esa cercanía que tienes con esa clase de situaciones, es las que mucha gente no, afortunadamente no vive. Y lo que te decía con Frida, pues era eso, como ella conoce a muchísima gente, porque es mucho más la gente que desaparece y que nunca la vuelven a encontrar, que los que como a la hija de mi amigo, sí encontraron. Entonces es el pan nuestro de cada día, es una constante Sí, sí, una constante terrible con la que tienes que convivir. La sí, verdad, para que no nos vamos a engañar. desde, Pero entonces no caíste en las redes de tu conquistador por intentar quitarle un poco de hierro al asunto, ya que llevamos un ratito con todo tema. No caíste en las redes del conquistador por más que lo intentó con dinero y con billetes. No no, hubo y manera. fíjate que al día de hoy es una anécdota chistosa porque luego este mismo, ¿sabes lo que hacía? Le daba dinero a mi hermano menor para que me convenciera. Era así como de ándale, le daba cosas o le compraba cosas o le daba dinero para que me convenciera de que anduviera con él o de que le diera oportunidad o esas cosas. Ahora, pues ya muchos años después, pues lo tomamos como chascarrillo, pues Como como, anécdota, sí. sí, como anécdota. Pero sí, Sí, no, sí, pero es que es claro, o sea, yo he visto muchas noticias también de muchas chicas de estas que entran y que acaban siendo conquistadas y que acaban yendo por ahí, y cómo la gente pues la menosprecia, porque viste, ves en Twitter como que al final muchas veces ellas no están metidas dentro de estos actos, pero sí van con personas que están metidas en ello. Y aún así, pues la gente le dice exactamente igual de, si tú ya te has juntado ahí, si luego acabas de una zanja, ya sabes dónde te metías, ¿no? Entonces es como, no sé, a veces es como estas personas. Sí, es cierto que se van con personas que no deberían, pero es cuando yo veía esas cosas es como, ¿cómo vas a normalizar que a la chica la maten también? Y realmente encima ni siquiera está metida en ello, pero como, bueno, es como si ya sabes con quién te juntas, pues ya sabes cómo vas a acabar y a mí no me vengas luego diciendo nada, ¿no? Es algo que yo veía mucho en redes sociales y que de verdad me sorprendía mucho, ¿no?
Se metió la perrita aquí a darme lata. Deja, cierro la puerta. Sí, no hay Este, problema. sí, lo que decían justo de Valeria Márquez, esta muchacha que hablabas tú hace un momento, que fue lo primero que dijeron, ya sabía en dónde estaba metida, ya se relacionaba y cuando le pagó sus operaciones y sus no sé qué, ahí sí Ujú. no decía nada, pero sí, mucha gente, porque según pasa Sí, al la final nadie relacionó que ella estuviera con una persona así, aunque sí que decía que había habido unas historias de Instagram donde decían, si algo me pasa, hago responsable a esta persona, que era su ex, o algo así. Es decir, aquello sí que quedó, aunque quedó todo sin saberse al final cómo acababa. Una de las cosas que salieron es que las noticias estadounidenses hacían responsable del cártel, que es el mismo, con el mismo cabecilla que estaban ya marcando desde Estados Unidos. Es decir, yo recuerdo mucho esto porque recuerdo que en la historia de Valeria Márquez, cuando ya me pilló en Zapopan, luego al final acabó Estados Unidos diciendo este es el Mencho, y ahí es donde empezó a salir el nombre de esta persona, porque salían las noticias como responsable que le querían hacer del asesinato de Valeria Márquez en alguna manera. Y luego la Fiscalía de Guadalajara decía, no, o sea, nosotros, yo no sé dónde han sacado esa teoría, porque aquí no tenemos nada que ver, pero en principio señalaban ya a esta persona, y ahora sabiendo que Trump quería entrar en México con toda esta historia y todo lo que está pasando y que han ido por esta persona, pues ya están saliendo muchas teorías de que si todo esto también pues estaba medio solicitado, planeado, porque desde hacía tiempo que le tenían ya enfilado a esta persona para tomar medidas contra él, ¿no? Con el caso de Valeria, donde ya lo intentaban inculpar y donde ahora pues ha sido el punto clave de todo esto, ¿no? No lo sé, yo como digo, estas cosas son terroríficas. Yo también escucho mucho, tú que tienes negocios además, esto de que muchos grupos de estos acaban solicitando, como la señora aquella que se negó a ello y como en vídeos la acababan, pues, bueno, dando muerte a tiros por negarse a darles dinero o negarse negocios a pagar ese tipo de historias que tienen muchas veces de protección. Yo no sé si esto es en todas las zonas de México o en todas las zonas de tal. Yo no sé si a ti te pasa o en este caso quieres o no quieres hablar del tema. Pero bueno, yo te pregunto, porque también sabiendo que tienes negocios y que tienes tal, pues igual tú no es en tu zona o no tal, pero sí que conoces a otras personas que les pasa y cómo esto les afecta también en su economía, ¿no? Porque no siempre digo que tendrán las mismas ventas, las mismas cosas, pero estos no dejan de pedir, ¿no? Ujú. Bueno, en ese tema, yo solo lo único que a nosotros nos pasa es llamadas de extorsión. Solo eso es lo que nosotros hemos tenido en esa cuestión donde nos venden la idea, solo por teléfono, que hablan gente del carro y que nos están vendiendo seguridad a cambio de tal cantidad que tú tienes que depositar. Ellos te garantizan que con una plaquita que colocas en el medidor de tu negocio, ahí se dan cuenta de quiénes pagaron y quiénes no pagaron la seguridad, lo que aquí llaman normalmente pagar plaza. Ujú. Físicamente jamás hemos tenido, ni yo he sabido, pero también te he de ¿Y decir, sabes si eso es cierto o solamente es una estafa? Porque también hay mucha gente que te eso, dice que han eso es lo que secuestrado a te gente digo, y es una estafa. solo extorsión y estafa, porque en persona, ni a mí, ni a nadie que yo sepa de mis Que vecinos, se haya negado, de le mis ha pasado nada. compañeros de negocios que tienen, porque pues estoy en una zona comercial, a nadie Ya, personalmente, pues claro, ya sabes, eventos aislados donde los han asaltado, donde abren las sí, eso sí. cortinas, de hecho, eso tenemos mucho nosotros de problema aquí, los comerciantes cerca de donde yo estoy, que en las noches los delincuentes rompen los candados, la seguridad, abren las cortinas y se roban tus cosas. Llegas en la mañana y ya no hay nada. Entonces, pues es lo que muy comúnmente pasa entre nosotros, pero lo que es, te digo, pagar a estos delincuentes, no. Lo que sí Ujú. pasa y sí me consta y sí es cierto, es que varios de los compañeros pagan a los policías. A los policías sí les dan dinero cada semana, cada quincena, para que tengan el privilegio de que hagan rondines más seguidos por su zona, en donde te digo que cada vez que pasan, pitan para que la gente que les está pagando, los compañeros de negocios de cerca de Ujú. conmigo, les pagan para que, te digo, estén más al pendiente. Incluso
en su hora de cerrar, en la hora en que van a cerrar, llega la patrulla y está al pendiente. Lógicamente que son negocios que generan más dinero, un Sí, dinero sí, sí, sí. suficiente para pagar ese tipo de seguridad. Y solamente es eso, hacer presencia, Sí, no, pero no contratan una empresa de seguridad, se lo hacen no con policías lo públicos, o hacen sea, que con es la policía. historia. Porque Sí, claro, aquí tenemos dos vías. Una donde nos decimos que todas estas personas pues andan en la delincuencia y acaban mal, pero luego tienes la otra parte donde se supone que es la pública, que es la de la vigilancia y los que te tienen que ayudar, cómo funcionan estos. Claro, ya empezamos mal si lo primero que sabemos de ellos es que tienen que trabajar a cuenta de más dinero, ¿no? Para que te hagan caso, para que te ayuden. Pero claro, y en el día a día, si pasa algo, o sea, ¿cómo puedes contar con ellos? ¿Has tenido experiencias bueno, de ir a reclamar cualquier cosa y qué trato has recibido? No sé. ¿Qué nos puedes contar de la parte de la administración? bueno, te digo, de la parte de los policías, te puedo contar que hace años viví un policía, pal en el día, y él nos contaba que por regla tenían el de no atender un servicio en menos de media hora, porque eso Listo, seguimos. sí te decía que vivía un policía y que él nos contaba que que tenían como regla no atender un servicio en menos de media hora porque eso les daba tiempo a los delincuentes de huir. Entonces, ya para empezar era eso, ellos como regla tener no atender un servicio, pues imagínate, tú Ujú. reportabas algo o reportas algo Pero eso que te lo dijo está. un policía a ti, a la cara. Sí, te digo que él vivía en nuestro edificio. Él Sí, vivía sí. en nuestro edificio y entonces en esas veces que nos reuníamos nos contaba esas cosas, que tenían esa regla. Entonces, jamás va a llegar un policía a atender un reporte que hagas de lo que sea. Mm, Si son Qué vecinos barbaridad. ruidosos, si es un asalto, si es lo que sea, lo que sea, Pues, no va a haber una respuesta inmediata porque ellos lo tienen prohibido. Entonces, pues es eso. Nosotros ya sabemos que nunca van a llegar los policías a tiempo para ya. evitar alguna complicación, alguna situación que escale. Te Nada, digo, si no nos vamos a tener que ir a videntes para que avisar media hora antes de que pasen las cosas, madre de Dios. sí, sí, exactamente. Entonces, pues eso, es más, déjame contarte que la gente aquí le tiene o se cuida, no nada más de los delincuentes y de estos, de esta gente malosa, se cuidan también de los policías. Eso que te digo de que nos aleccionan desde pequeños, yo me acuerdo mis papás, los papás de mis amigos, esas cosas que luego platicaban y decían, cuando los pare un policía, no se resistan, hagan esto, no hagan lo otro, no los miren a la cara, no vayan a ponerse agresivos, denle todo lo que quieran, ¿sabes? Porque empezando con los policías, mucha gente lo adjudica a que tienen pocas prestaciones, no tienen sueldos acordes al trabajo y el riesgo que tienen y eso les permite que siempre anden buscando completar su sueldo, y mínimo, te van a quitar tu dinero. Pues Entonces, claro, o sea, sí, como narices la gente se va a fiar de hacer las cosas de manera correcta si la propia policía, que es la que hace, tiene y obliga a hacer las cosas correctas, es la que primero te viene a extorsionar, ¿sabes? Es en plan de cómo van a confiar de que cuando pase algo van a poder tener a alguien a lo que recurrir. Luego te dicen, no, si hay algo, denuncia, si hay algo tal, y luego dice la gente, pero ¿para qué? Si son ellos igual, que lo íbamos viendo desde pequeños, que son los primeros que nos extorsionan. Es que no tiene sentido. sí, por eso también se da mucho según la parte donde en las mismas carreteras o en estos lugares, ponen centros de revisión que son falsos.
gente disfrazada del ejército o de policías o esto, que paran a la gente que van en las carreteras y luego los roban. Entonces, digo, nosotros no somos tan buenos para poder diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es. Y entonces hay mucha gente. Por eso aquí siempre viajas con mucha, pues también te digo, con cosas, que aprendemos desde pequeños para cuidarnos, donde no lleves efectivo, donde no lleves cosas que llamen la atención, donde nunca vayas solo, donde no viajes de noche. Hay carreteras incluso que ya sabes que no vas a circular o que lo vas a hacer con mucha precaución porque es muy común ese tipo de cosas aquí pues en el país. Entonces, desde siempre te acostumbras a hacer ese tipo de cosas. Tengo un hermano viviendo en Monterrey y él viene una vez al año en sus vacaciones y justamente es eso, este, ir monitoreando todo su viaje lo vamos monitoreando, ya nos paramos aquí a comer, ya porque él viene manejando desde allá, este, porque como se está tiempo aquí, pues quiere su carro para estar moviéndose y todo esto. Ujú. Entonces, es eso, siempre con el pendiente de que en la carretera no te vaya a pasar nada. Hace años, nosotros viniendo de Tepic, Nayarit, aquí a Guadalajara, de regreso de un evento que hubo allá, también nos tocó solamente que habían cerrado la carretera estos delincuentes que atraviesan un tráiler, que lo prenden, y entonces nos quedamos 6 horas varados en la carretera. Entonces tú imagínate de las, no sé, 5 de la tarde, que era niños, porque traíamos niños en la camioneta, en el sol, el calor, Sí, sí, solos sí. en la carretera, 6 horas, se hizo de noche, ¿qué vamos a hacer si pasan más horas y no podemos avanzar? Bueno, afortunadamente no pasó nada más que llegara el ejército, llegara la grúa, apagaran el incendio del tráiler que quemaron, que lo quitaron de la carretera y pudimos seguir. Pero eso nos tardó 6 horas. Entonces, pues te Sí, sí, no, y digo, el miedo constante con el que vives, que es lo que te digo, que es que al final, o sea, luego hablamos de estrés y ansiedad, pero es que eso no te lo paga nadie. Al final, págate tú la terapia todo el santo día con estas historias. sí, pero ya ni siquiera la gente piensa en terapias ni en Ya, pero ese es el eso. problema, ¿sabes? Ese es el problema, que tendrían que estar todos, por lo que me estás contando, por todo lo que llegan a vivir y a lo normalizar, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones. Claro, yo estaba pensando ahora en la anécdota que me contabas de cuando era niña, aquellas personas que mataron en este. Yo estoy pensando ahora, y aquí en los policías vinieron, hicieron entrevistas, estuvieron preguntando por testigos, o cómo llevaron todo eso, porque claro, sabiendo cómo la policía ha estado actuando hasta ahora. Sí, sí, llegaron los policías, también, como te digo, 1 hora después. Primero llegó la ambulancia para atender a los heridos, pues Ujú. ahí ya les dijeron que, pues te digo, las 2 personas que terminaron muertas en ese evento. Y después los policías, nada, nadie entró, ningún policía entró a decirnos quién vio, quién eran, nada, no se hizo Ni siquiera os preguntaron. investigación, no se hizo nada, simplemente es unos contra los otros, se pelearon, se mataron estos dos, pues qué bueno, ya se acabó el chisme, váyanse a su casa. Entonces, no, nada. Salimos nosotros al día siguiente a lavar toda la sangre que había tirada ahí. Ya, esas son cosas que te digo que pasan mientras que no sean así, cosas ¿Has como, tenido que ir alguna vez, sí, has tenido que ir alguna vez a la fiscalía a denunciar alguna cosa? O no sé, es decir, ¿cómo ha sido tu experiencia con alguna cosa de estas, más allá de los policías, que en principio ya me has dicho que no demasiada, porque no te fías tampoco mucho de ellos, pero ¿has tenido algún tipo de denuncia o de algo que hayas tenido que ir y que hayas visto cómo funciona el sistema y que por algo confíes o no confíes? No sé, algo. sí, yo no.
Afortunadamente nunca me ha pasado nada. Es una ocasión, bueno, nada grave y nada así. Sí, sí. Una vez me robaron mi camioneta. No fue asalto, fue yo la tenía estacionada y cuando salí ya no estaba y fui a hacer el reporte. Son reportes que tardan mucho tiempo y no te solucionan nada, pero nada más. Lo que sí es uno de mis Sí, esa errores. es una de las cosas que me decía mucha gente, ¿no? Que a veces entraban a las 8 de la mañana y salían a las 8 de la tarde, ¿no? Porque se tiraban todo el día básicamente en una fiscalía, que era algo terrible. Y para nada, porque te digo, no hacen nada. Otra vez, toda la gente estamos con la idea de que muchos están coludidos, porque pasan ese tipo de cosas. Em, Incluso, pues te digo, solamente de otras personas, he sabido que los mismos policías les ofrecen, encontrar, entre comillas, encontrar sus vehículos o encontrar o hacer este tipo de cosas a cambio de dinero. Entonces, mira, nosotros sabemos, el otro quieres tu camioneta, danos 30,000 o danos 50,000 o así, y ya, vamos a conseguir que recuperes tu camioneta, tu carro, tu vehículo, lo que sea. Entonces, pues es eso. Te Qué digo, quien terrible, de tiene verdad. para pagar y quien le conviene, pues invierte en esas cosas. Ay, Vale, por lo que no te alargar mucho más esto, que yo creo que más o menos ha quedado claro lo que es la vivencia, la experiencia y todo lo que has tenido que estar viviendo en estos años allí en Guadalajara, te diría, ¿hay alguna anécdota, alguna cosa que se te haya quedado que te gustaría contar, porque es graciosa o sea porque es terrible, de todo esto, de lo que has vivido allí? pues Si se no, te ocurre alguna, Si no, tampoco. no, sí, creo que ¿Te hay no. algo que en principio se te haya quedado por ganas de contar o que en este caso quisieras decir sobre lo que pasa, algún mensaje que quisieras mandar o algo así? Pues nada más la preocupación por ver el país que estamos dejando para la gente joven que viene adelante, el que hemos normalizado tanto los jóvenes como la gente, te digo, que no es tan joven como de esas actividades que ya no le tienen miedo a decir, ah, sí, mi hijo hace esto, ah, sí, mi hija, mi yerno. Y he escuchado padres que dicen, no es para tanto, pues es un trabajo como cualquiera. Si no tenemos que oportunidades, si ellos no tienen, pues tienen que buscarse la vida y cosas así, pues como a mí me asusta mucho esa parte donde hemos normalizado tanto como por llegar a decir, hasta me enorgullece que mi hijo Ujú. vaya ascendiendo en ese tipo de Sí, actividades. sí, actividades, sí. Entonces, pues es eso, nada más como lo que me asusta. Qué eh, terrible. Pero bueno, vamos, no me quiero quedar con este mensaje negativo a pesar de que está claro que no hay mucho bonito que sacar, pero tú llevas toda tu vida viviendo en Guadalajara, es decir, no te has mudado, te podías haber ido, supongo que como cualquier persona, al final como has tenido amigos que no les ha quedado otra y se han querido ir. ¿Por qué sigues viviendo en Guadalajara y qué podrías decir que tiene Guadalajara que te guste tanto para quedarte ahí? pues yo pienso nada más que es esto, que haces tu vida en un lugar, que si no es por irte a vivir a otro país, Ujú, todos los estados aquí en Guadalajara, en México, son lo mismo. ujú. Entonces, empezar con nuevos negocios, con nuevos amigos, aquí, por ejemplo, yo desde pequeña, recuerdo que los mismos delincuentes, fíjate, los delincuentes te cuidaban más. Pasabas en las noches que venías de la escuela o del trabajo, lo que sea, alguien de ellos, del grupito, te decía algo y entonces uno mismo de ahí decía, hey, con este o con esta no son de aquí, son de la zona, son vecinos, con ella no te metas o cosas así. Ujú. Entonces, hasta el día de hoy.
los mismos delincuentes, respetan, por decirlo así, Sí, respetan, sí, a cierto punto, ¿no? sí, He la visto también gente, vídeos donde sí, gasolineras a la gente le dejaban algunos irse con su coche para que no tal y decir, porque claro, el tío estaba a salsa y de pronto como, bueno, vete, ¿sabes? No queremos tampoco joderte el coche o joderte el no sé qué, te dejamos ir y nosotros seguimos aquí con la gasolinera liándola, ¿sabes? sí. Entonces, claro, algunas personas pues Sí, intentan hasta entonces, donde pues te pueden. digo, hay zonas, hay lugares donde es muy común que la gente se va a Estados Unidos. Tú ya Ujú. sabes, los migrantes que su sueño es irse a vivir a Estados Unidos. Entonces, los que pueden, tienen el valor, tienen los recursos, tienen la forma, pues lo hacen. Pero nosotros irnos a vivir a otro estado es igual o peor, porque México tiene estados peor que Jalisco. Mm. Michoacán, por ejemplo, es mucho más peligroso que Jalisco. Pues te digo, irte a Sí, vivir, o algo otros son más caros, tampoco te los puedes permitir, exactamente, las zonas más seguras, etc. sí, aquí mismo puedes haber ido, tú decías que decían Zapopan, aquí por Ujú. ejemplo, es un lugar más seguro, pero pues la vida es más cara ahí, entonces tienes que estar seguro de que puedes pagarlo y aún así no te salva Sí, sí, está claro. de ninguna situación de las que vivimos nosotros por acá, en otros municipios. Ujú. Entonces, pues es eso, aquí tienes a tu familia, aquí tienes a tu gente, tu negocio, tus, tu modo de vivir, tu supervivencia. Sí, 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 o Entonces, tu soporte de vida, sí, sí. sí, entonces, pues aquí pasas la vida pidiendo, cuidándote lo que puedes y solamente yo siempre he dicho, nada más que no se fijen en ti. Afortunadamente, la gente que no tenemos dinero, pues somos menos propensos a tener ese tipo de situaciones. Entonces es una de las ventajas que yo le veo a ser pobre, que no se van a fijar en ti. Bueno, pero dime cosas bonitas de Guadalajara también, para que la gente no se le quede solamente con esa imagen de la problemática de Guadalajara. ¿Qué es lo que a ti te gusta de Guadalajara? ¿O qué cosas rescatarías de lo bueno que tiene Guadalajara para enseñar al mundo? Am, Aparte de no, las mujeres bonitas, que eso ya me lo has vendido antes. sí, pues los lugares que hay que conocer aquí en Guadalajara, este, te digo, la mayoría, si no pasan este tipo de cosas, al turismo lo respetan mucho. Entonces, por lo mismo, porque es otra de las cosas que al mismo gobierno le conviene. Entonces, es, es así como cuando tú venías para acá, que nos platicaste. Yo decía, es muy poco común, no va a pasar, no te va a pasar nada porque eres un turista, porque no llegan a menos de que, ahora sí que como la mala suerte, ¿no? De estar en un lugar donde pase algo así, pero no van a hacer nada contra ti. Entonces, Sí, sí, pues yo simplemente que te digo, pille en medio de una tripulca de ellos, por decirlo así. sí, aquí la gente que viene de visita, o te digo, la misma gente que vivimos aquí, en un día normal que no pasan estas cosas, vivimos tranquilos, un clima muy bonito. Bueno, ahorita ya está cambiando un tantito, se ha vuelto como un tantito extremo, sobre todo en los tiempos de calor, pero es un clima muy bonito, tenemos playas muy cerca, te digo, Vallarta, nos queda aquí de Guadalajara y ya estás en hoteles bonitos, en playas bonitas, en este tipo de zonas turísticas para Y la disfrutar. gastronomía, ¿no? Que eso no No, falta nunca en México. no, yo te digo, sí, de verdad, de verdad. El otro día veía un meme que lo que extraño más de México y era un puesto de fruta a rebosar de todo lo que te puedas imaginar, barato, bueno, barato, no es así como inalcanzable, pues. Sí, sí, sí. Entonces, sí, la gastronomía es otra de las cosas que
representa, nos enorgullece. Entonces, pues sí, te digo, este, la gente, la gente empática y humana y que también nos representa. Yo, por ejemplo, ahora que te conozco más tiempo y que luego pasas diciendo, es nosotros, los españoles, que hablamos muy golpeado, que hablamos muy directos, que hablamos muy... Sí, efectivamente, nosotros somos bien diferentes. Nosotros, aunque sea mentira, te vamos a decir todo que sí. Y ustedes no, porque no me da la gana. Y Sí, nosotros sí. no sabemos eso. Nosotros no sabemos decir no porque no me da la gana. Nosotros decimos sí, Hay claro, que practicarlo también. Hay que practicarlo. sí, sí, pero te digo, somos gente muy solidaria, muy empática, y te digo, pues realmente yo creo que eso es lo que nos define como un buen país. Sí, sí, no, lo tengo clarísimo. Yo la hospitalidad y la comida te puedo decir que se nota con diferencia con otros muchos de los países en los que he viajado y he estado. Con México fue lógicamente una gran diferencia, con todo lo que me había encontrado hasta ahora. Así que nada, Elvia, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos contado tu historia. Espero que como contigo seguramente muchas personas se sentirán identificadas de lo que han tenido que vivir y estar, tanto los que siguen en México como los que muchas veces me ven desde fuera y me dicen que cuánto a veces les duele y cuánto lo echan de menos. O sea, este tipo de cosas. Así que nada, un placer y que espero que pronto puedas estar en tu día a día lo antes posible. Ojalá, ojalá, porque sí, te digo que porque vivimos al día, mucha gente vivimos al día, entonces 2, 3 días encerrados en tu casa sin generar nada. Y lo peor de todo es que cuando regresas, no vuelve todo a la normalidad. O sea, Hay puedes, ambientes de miedo, se sí, crean ambientes de miedo y la gente le cuesta volver a recuperarse. exactamente, vuelves a abrir tu negocio, pero era lo que pasó cuando la pandemia, ¿no? En mi área, por ejemplo, no nos cerraron, pero ¿qué te ganabas con estar abierto si no llegaba nadie? Pasaban Ujú. semanas que no llegaba un solo cliente. Entonces, pues es lo mismo cerrado o abierto, Ujú. porque la gente no sale, la gente no consume, la gente está encerrada de todos modos en sus casas. Em, las escuelas cerradas, los bancos cerrados, pues te digo, y ya cuando abren, la gente no vuelve a la normalidad, pasan días, semanas en lo que se olvida y vuelven otra vez. Ayer lo decíamos de broma en el grupo de la familia, decíamos ya que coloquen al nuevo, al que va, Mandar. ¿mandé? El que va a mandar, digo. Sí, al que va en el cargo que se queda vacío y listo, a lo que sigue, ya sabemos, bueno, pero no, fíjate, al final de cuentas sigue siendo una pelea para demostrar quién es quién vale más, quién tiene el derecho de Ujú. conseguir ese lugar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues demostrando la fuerza que tienen. Yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer lo otro. Entonces, están midiendo fuerzas para ver quién es el que sigue. Ujú. Entonces, pues eso es lo que está pasando. Y te digo, ojalá y que pronto, que pronto asignen o designen al que sigue para que esto vuelva a la normalidad. Y para que los demás podáis seguir. Pues nada, Elvia, lo dicho, muchísimas gracias por participar, gracias por contarnos tu historia y hacernos de corresponsal, como digo yo, desde primera mano de la noticia. Y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Un placer. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias Chao. a Vale, pues lo dicho, aquí lo dejamos, ¿vale? Esto, como os decía, creo que a mí me interesa este tipo de historias. Yo sé que para muchos es la vida de simplemente algo normalizado o algo normal, pero que para todos los que lo vemos desde fuera o todos los que no estamos acostumbrados, realmente es algo terrible, porque al final esto no va de si es el gobierno el que está haciéndolo mal o si es los otros, o si hay unos o hay otros que mandan. Al final son la gente que está en su día a día las que se paralizan, no pueden ir a comprar, no pueden ir a hacer su compra, no pueden ni siquiera llenar la nevera, no pueden ni siquiera generar dinero para sus negocios o familias paradas y con miedo constante y terrible de que te puedan
dejar tirado en cualquier momento o en cualquier historia, en un viaje o en un simple desplazamiento normal. Es algo terrible que en este caso espero que en algún momento se pueda solucionar lo mejor posible para todos y que realmente muchas personas consigan algún día la normalidad de no tener miedo a la hora de salir y que lógicamente tampoco esto sea su día a día y que acaben inmunes con todo lo que está pasando. Así que lo dicho, gracias a todos y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hasta luego.